Reciban un cordial saludo. En esta sesión trataremos el tema de mercados financieros internacionales. Mi nombre es Ruth Ortiz Zarco y soy profesora investigadora de la licenciatura en Comercio Exterior del Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El contenido se enfoca básicamente en saber qué es un mercado financiero, cuáles son los tipos de mercado, cómo se clasifican los mercados financieros y cuáles son los principales agentes que intervienen en estos mercados. Comencemos por saber qué es un mercado financiero. Se trata de aquel espacio o aquel entorno en el cual se intercambian un valor por dinero y viceversa. Son intercambios de dinero en cumplimiento de las normas establecidas por las leyes tanto a nivel estatal, nacional como internacional. Es decir, se trata de un entorno regulado que permite a los participantes el intercambio de activos de una forma eficiente, de tal manera que puedan multiplicar su capital. Los participantes pueden ser cualquier agente económico que desee crear, vender o comprar algún activo. Los tipos de mercado. Tenemos el mercado de capitales, el mercado monetario, el mercado de divisas, el mercado de derivados. El mercado de capitales se subdivide en mercado bancario y no bancario. Dentro del mercado bancario contamos con los bancos de inversión, los bancos comerciales, los bancos de segundo piso y algunos otros intermediarios como las casas de bolsa. Dentro del mercado de capitales no bancario están aquellos que ofrecen instrumentos de renta variable y de renta fija. El mercado monetario, pues es todo aquel en el cual se establecen las pautas de cómo es que se intercambia y se maneja la moneda. El mercado de divisas es uno de los mercados más grandes y más importantes a nivel internacional. El mercado de derivados, con el paso de los años, también ha ido cobrando mucha importancia y dentro de este se intercambian una cantidad impresionante de productos financieros. Básicamente los podemos sintetizar en cuatro, porque de ellos se derivan todos los demás, que son los futuros, las opciones, los forwards y los swaps. En sesiones posteriores se explicará cada uno de ellos. El mercado monetario lo podemos definir como el conjunto de mercados al por mayor donde se intercambian activos financieros de corto plazo. Sus participantes son grandes instituciones y grandes intermediarios financieros especializados. Tenemos mercados monetarios interbancarios que realizan operaciones de préstamo y de crédito. Tenemos mercados de activos empresariales en los cuales básicamente se trabaja con pagarés de empresa, cuyos instrumentos de deuda son emitidos por empresas a corto plazo e incorporan una obligación de pago. El mercado monetario de deuda pública es aquel en el que se está negociando la deuda pública de corto plazo emitida por el Tesoro de un país y son conocidos como letra del Tesoro. El mercado de capitales es aquel al que acuden agentes del mercado para financiarse a medio y largo plazo, es decir, a un plazo superior de 12 o 18 meses. El mercado de renta fija es en el cual se están negociando títulos de renta fija, como bonos y letras, entre otros. Y por lo tanto, su poseedor es un acreedor de la empresa emisora. En el mercado de renta variable se negocian acciones. A este mercado popularmente se le conoce como la bolsa de valores. El mercado de derivados. Se negocian productos financieros que tienen como subyacente otro tipo de activo, es decir, que el valor de este producto está en función de otro activo, ya sea financiero como las acciones o no financiero como las materias primas. Justamente el mercado de derivados de materias primas, conocido como mercado de commodities, ha crecido a lo largo del tiempo y actualmente tiene una importancia muy, muy grande en los principales mercados financieros internacionales. Los mercados organizados, bueno, los mercados de derivados se dividen en dos, en mercados organizados y mercados no organizados. Los mercados organizados son aquellos que están estandarizados y están controlados por una cámara de compensación que es la que garantiza el cumplimiento de los contratos. Los mercados no organizados no tienen regulación. Aquí los inversionistas acuerdan de forma bilateral sus transacciones a través de acuerdos y un colateral con la contrapartida. Hasta cierto punto son más riesgosos justamente porque no cuentan con eh, esa regulación y esa cámara de compensación. Los mercados de futuros financieros consisten en la negociación de contratos de compraventa de bienes a una fecha futura, con un acuerdo de precio, cantidad y vencimiento en la actualidad.
Los mercados de opción financiera hacen referencia precisamente a que el comprador de dicho derivado financiero tiene el derecho, es decir, tiene la opción de ejecutar lo dispuesto en el contrato, si es que así lo decide. En caso de que no, puede no hacerlo y a cambio solamente se paga una prima. Los swaps consiste en un contrato en el que dos partes acuerdan intercambiar durante un periodo establecido de tiempo dos flujos financieros, uno de ingresos y otro de pagos, de intereses en la misma divisa o en distinta divisa. Este tipo de instrumentos financieros son muy importantes para aquellas empresas transnacionales que que establecen eh, contratos en diversas divisas y es con la finalidad de protegerse en cuanto al riesgo financiero o al riesgo derivado del tipo de cambio. ¿Qué son los forwards? Los forwards son un acuerdo entre dos partes mediante el cual se adquiere un compromiso para intercambiar un bien físico o un activo financiero en un futuro a un precio determinado el día de hoy, es decir, un acuerdo para la liquidación de un contrato. En el mercado de divisas, los productos que se están negociando son monedas, monedas de una nación frente a monedas de otra nación, las cuales se intercambian a un precio conocido como tipo de cambio, con una entrega superior a 2 días. Como les mencionaba anteriormente, el mercado de divisas es uno de los más grandes e importantes a nivel internacional. Existe otra forma de clasificar a los mercados. Los mercados son primarios cuando se utilizan los inversionistas para que compren valores con los que las empresas e instituciones gubernamentales podrán financiarse a través de una oferta pública inicial. Los mercados secundarios son también conocidos como mercado de valores o bolsa de valores. Y a diferencia del primero, en esto se cotizan las acciones de una empresa después de haber sido emitidas en el mercado primario. Este es un mercado regulado, las personas pueden comprar y vender valores como acciones o fondos de inversión y todo esto a través de una casa de bolsa. El mercado bursátil son todas las instituciones y personas físicas o morales que compran y venden activos financieros que se pueden cotizar en la bolsa, como acciones, bonos, y el precio de estas transacciones es determinado por la oferta y demanda de ese mismo mercado. También tenemos el mercado over the counter. Este mercado son mercados extrabursátiles donde se van a negociar distintos instrumentos financieros, tales como bonos, acciones, swaps, divisas, directamente entre dos partes. Este tipo de negociación se utilizan esos contratos denominados over the counter, en los que las partes acuerdan la forma de liquidación del instrumento. Se tiene también el tercer mercado. Este es un mercado o lugar en el que los corredores e inversores institucionales, tales como administradores de fondos, pueden negociar valores que cotizan en bolsa y que normalmente se van a negociar en una bolsa formal. Cuando estos valores y acciones cotizados en bolsa entran en un tercer mercado, los inversionistas evitan el mercado secundario y los intermediarios bursátiles, como son las casas de bolsa. El cuarto mercado es una estructura de mercado caracterizada por la negociación directa de valores entre inversionistas institucionales sin la participación de intermediarios o casas de bolsa. Es un mercado no accesible para los inversionistas menores y no está regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la Comisión de Bolsa y Valores. ¿Cuáles son los agentes que intervienen en los mercados financieros? Bueno, básicamente participan los oferentes, que son aquellos que ofrecen los instrumentos, los instrumentos financieros. Ejemplo de ello, pues los gobiernos cuando venden sus bonos o las empresas que emiten acciones. La finalidad de estos agentes es obtener un financiamiento. Tenemos también a los demandantes. Ellos lo que buscan es comprar instrumentos financieros que les permitan invertir su capital excedente y de esta forma obtener una ganancia. ¿Sí? Un ejemplo de esto, pues, es un inversionista que invierte en el mercado de divisas con la finalidad de rentabilizar su capital, ya sea en el corto, en el mediano o en el largo plazo. También están los intermediarios, que son aquellas empresas o agentes que ponen en contacto a los oferentes con los demandantes. Ejemplo de esto es un broker, que permite al oferente vender sus activos en una plataforma y al demandante adquirirlos.
y un agente muy importante que son los reguladores. Los reguladores son aquellos organismos que establecen las leyes y que vigilen que estas leyes, estas normas se cumplan. El objetivo es garantizar que los mercados financieros funcionen de forma correcta y se garantice su transparencia. Existen entidades reguladoras tanto a nivel nacional, regional como internacional. Aquí en pantalla ustedes pueden visualizar algunos de las entidades reguladoras internacionales, europeas, de Estados Unidos y en el caso de México, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Servicios Financieros, la Comisión, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, entre otros. También tenemos los emisores. Los emisores son personas jurídicas que requieren un recurso financiero para atender sus planes particulares en el corto, mediano y largo plazo. Y es por esto que tienen la necesidad de financiarse mediante la emisión de valores o de acciones, ¿sí? Otro de los agentes que no podemos dejar de lado son las agencias calificadoras. Estas agencias son instituciones que justamente lo que hacen es calificar valores. Ajá, califican a las empresas, califican a los gobiernos, es decir, evalúan cuál es la capacidad o voluntad que tienen para pagar sus deudas. De esta manera, la calificación que otorgan las agencias nos da un nivel de riesgo, nos permite saber qué tan riesgosa es aquel instrumento financiero, aquel producto financiero en el que nosotros como inversionistas estamos dispuestos a invertir, ¿sí? Em, Existen otros participantes, como son las compañías de seguro, las sociedades fiduciarias, las compañías de financiamiento comercial, los fondos mutuos de inversión, uniones de crédito, los shadow banks, que son instituciones financieras no bancarias. Cada una de ellas tiene características muy específicas que en otra sesión podrán ser tratadas. Muchas gracias por su atención. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.